Puedes besar a la novia, anunció el ministro, sonriendo cálidamente hacia mí y Mark. Mientras nuestros labios se encontraban para el beso ceremonioso, sentí una oleada de emoción recorrerme. Esto era todo, ahora era la señora Mary Thompson. Justo cuando empezaba a alejarme, esperando cruzar miradas y compartir un momento de felicidad mutua con Mark, lo vi mirar hacia abajo a su bolsillo. El distintivo sonido de vibración de un teléfono inteligente marcó nuestro momento de por siempre. No podía creerlo. ¿Qué estás haciendo?, susurré enojada, estrechando los ojos mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Un segundo, cariño. Creo que es trabajo, murmuró, deslizando el dedo por la pantalla mientras nuestros amigos y familiares observaban, visiblemente desconcertados. La burbuja romántica estalló en ese instante. El lugar ya no parecía mágico, ni el cuarteto de cuerdas tocando nuestra canción de amor favorita se sentía especialmente conmovedor. Incluso mi vestido blanco parecía una tergiversación de la pureza del momento. Todo en lo que podía concentrarme era en la completa falta de respeto de Mark hacia la solemnidad de nuestra ceremonia de bodas. Mark, esto es nuestra boda. No puede esperar, mi voz perdió su tono suave y adorador, reemplazado por un ronquido de incredulidad e indignación creciente. Lo siento, Mary. Solo tenía que revisarlo. ¿Sabes lo exigente que puede ser mi trabajo?, trató de justificarse, metiendo el teléfono de nuevo en su bolsillo como si eso pudiera revertir la gravedad de su transgresión. ¿Es mucho pedir tu atención completa por solo unos minutos? En nuestro día de bodas, nada menos, espeté, mis palabras teñidas de una amargura que ninguna recién casada debería sentir. La congregación se movió incómoda en sus asientos. Claramente, esto no era el espectáculo romántico que habían anticipado. Sentí que mis mejillas se ruborizaban de vergüenza, pero más prominentemente, con una rabia silenciosa y hirviente que reprimí por el bien de la ocasión. Mark pareció darse cuenta de la gravedad de su error y tomó mi mano. Lo siento, Mary. No arruinemos este día por un pequeño contratiempo. Prometo compensártelo. A regañadientes, acepté. Por el bien de nuestras familias y amigos, y tal vez incluso por el pequeño destello de, por siempre, que aún quedaba, forcé una sonrisa y asentí. Nos volvimos hacia nuestros invitados, mano a mano, mientras el ministro nos declaraba marido y mujer. Pero la semilla de la duda estaba plantada, arraigándose en el fondo de mi estómago. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, cubiertos de pétalos de rosas y aplausos, no podía quitarme la sensación de que acababa de cometer un error monumental. Y así, comienza la aventura, sonrió Mark, acercándome para una fotografía mientras salíamos de la capilla. Sí, suspiré, ciertamente lo hace. Poco sabía yo que la aventura que se avecinaba sería diferente a todo lo que había anticipado, un relato en desarrollo de traición, engaño y, finalmente, un respeto propio que nunca supe que tenía. Pero en ese momento, me encontraba atrapada en un dilema de amor y arrepentimiento. Todos me decían que el matrimonio es algo hermoso, una unión sagrada que debe ser valorada y respetada. Todavía quería creer eso. Sin embargo, en ese efímero momento, todo en lo que podía pensar era en lo desesperadamente que quería rebobinar el reloj, a un momento en que él, sí, acepto, aún no se había convertido en él, sí, acepto, que lamentaría para siempre. Nos mudamos a mi casa poco después de la luna de miel. La noción de nuestro hogar era más teórica que práctica, porque la verdad es que había estado viviendo allí durante años y pagando la hipoteca con mi salario. Mark había estado alquilando un pequeño apartamento de una habitación cuando nos conocimos. Su lugar estaba abarrotado y desordenado, reflejando su vida caótica y a veces impredecible. «Sabes, he estado pensando», dijo Mark una noche, recostado en el sofá de esquina que había elegido hace años, «quizás deberíamos redecorar un poco. Darle al lugar una nueva vibra, ¿sabes?» «¿Una nueva vibra?», cuestioné, levantando una ceja mientras dejaba mi maletín, recién llegada de otro agotador día en la gigante tecnológica para la que trabajaba. «Sí»,
ya sabes, hacer que se sienta más como nuestro lugar, no solo el tuyo. Reflexioné sobre su sugerencia. En apariencia, sonaba lo suficientemente razonable. Está bien, hablemos de eso este fin de semana. Veremos qué cambios queremos hacer ambos. Genial, asintió, sus ojos volviendo rápidamente al juego de fútbol en la televisión. A medida que avanzaba el fin de semana, nuestra conversación sobre redecorar quedó eclipsada por otras preocupaciones más inmediatas, como la pila de facturas que se acumulaba en la encimera de la cocina. Siempre era una pila similar y generalmente terminaba de la misma manera, yo ordenándolas y pagando los saldos, en su mayoría desde mi propia cuenta. Mark, estas facturas no se van a pagar solas, ya sabes, dije, un ligero tono de molestia tiñendo mi voz. Lo sé, murmuró, apenas levantando la vista de su teléfono inteligente. Contribuiré. Solo avísame cuánto. Siempre era así. Avísame cuánto, diría, pero siempre era solo una fracción del monto total. Su trabajo de oficina no pagaba mucho, y aunque siempre prometía buscar algo mejor, parecía ser una promesa vacía. Con su cumpleaños acercándose en el horizonte, pensé que era una oportunidad perfecta para llevar algo de alegría a su vida y quizás, solo quizás, aliviar algo del estrés que venía con su viaje diario en transporte público. Tengo una idea para tu cumpleaños, le dije una noche, tratando de medir su reacción. Sí. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, ofreciendo un breve interludio en su constante desplazamiento por el teléfono. ¿Qué te parecería dejar de tomar el metro y tener tu propio coche? Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía toda su atención. ¿Estás hablando en serio? Eso sería increíble. Así que lo hice. Tomé algunos de mis ahorros y le compré un sedán nuevo, de color azul oscuro. No era un modelo lujoso pero sí algo confiable y elegante. En su cumpleaños, lo guié con los ojos vendados hasta el camino de entrada, mi corazón latiendo con anticipación. De acuerdo, abre los ojos, dije, apenas capaz de contener mi emoción. La venda cayó al suelo y él jadeó. Mary, esto es increíble. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. ¿Te gusta?, pregunté, aunque su reacción ya respondió mi pregunta. Me encanta, dijo, abrazándome cálidamente. Esto lo cambia todo. No tienes idea de lo mucho más fácil que será mi vida ahora. Finalmente, pensé. Finalmente, algo para restaurar el equilibrio, para hacer que se sintiera empoderado en una vida que parecía pesar constantemente sobre él. Mientras se sentaba en el asiento del conductor por primera vez, sonriendo de oreja a oreja, sentí un destello de esperanza de que, tal vez, solo tal vez, este sería el punto de inflexión que tanto necesitábamos. Por ese efímero momento, todo parecía estar bien. Nuestro desequilibrio financiero, el estrés e incluso el recuerdo del teléfono en nuestra boda se sentían lejanos. Pero la vida tiene una manera curiosa de arrancar el velo de tus ojos, mostrándote la cruda realidad que se esconde detrás incluso de los momentos más perfectos en apariencia. En ese entonces, no tenía forma de saber lo costoso que resultaría este regalo, emocionalmente más que financieramente. Poco sabía yo que las semillas sembradas por este acto, desinteresado, pronto crecerían en algo retorcido y feo, remodelando el núcleo mismo de nuestro matrimonio de maneras que nunca podría haber anticipado. En las próximas semanas, noté un cambio en Mark. Al principio, fue sutil, casi imperceptible. Llegaba a casa más tarde de lo habitual, a menudo sin llamar. Cuando entraba por la puerta, evitaba mis ojos, posándolos en esquinas aleatorias de la habitación como si estuviera buscando una salida. ¿Todo está bien en el trabajo?, pregunté una noche, sintiendo una distancia entre nosotros más emocional que física. Has estado llegando a casa tarde con bastante frecuencia. Es solo trabajo, cariño, respondió, su voz teñida con un tono que no estaba allí antes. Ya sabes cómo es, fechas límite, clientes, todas esas cosas.
Quería creerle, pero algo no cuadraba. Tal vez era la forma en que evitaba el contacto visual, o tal vez era el persistente olor a alcohol que parecía aferrarse a él como una sombra. ¿Pero por qué no llamas? Me preocupo, ya sabes, insistí, mis ojos encontrándose con los suyos, como si intentara excavar la verdad de ellos. A veces simplemente olvido, con todo lo que está pasando, murmuró, finalmente mirándome pero solo por un segundo fugaz. Intentaré recordarlo la próxima vez. Está bien, dije, reprimiendo la creciente sensación de malestar. Solo manténme informada, por favor. Claro, dijo, pero su voz carecía de convicción y no podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba contando. Las noches tardías continuaron, volviéndose más frecuentes con cada semana que pasaba. Cada vez que entraba tambaleándose por la puerta, era la misma rutina, excusas rápidas, ojos evasivos y una nueva capa de distancia que se sumaba a la anterior. A medida que los días se convertían en semanas, me encontraba despierta por las noches, mirando el techo y preguntándome cómo el hombre que dormía a mi lado se había convertido en un desconocido. Mi ansiedad alcanzó su punto máximo un jueves por la noche. Era pasada la medianoche y una vez más, no estaba en ninguna parte. Me encontré caminando de un lado a otro en la sala, mirando mi teléfono cada pocos minutos, considerando si llamarlo o no. Dudé, mi pulgar suspendido sobre su nombre de contacto, y finalmente decidí darle el beneficio de la duda. Justo cuando estaba a punto de poner mi teléfono, vibró. Hola, respondí, reconociendo el número como uno de mis viejos amigos, Linda. Mary, hace tanto tiempo. ¿Cómo has estado?, exclamó, su voz teñida de una mezcla de emoción y nostalgia. He estado bien, Linda. ¿Y tú?, respondí, forzando una alegría que no sentía. Estoy fantástica. En realidad, estoy llamando para invitarte a tomar un café y ponernos al día. Tengo algunas noticias emocionantes que compartir. Claro, me encantaría, dije, agradecida por la oportunidad de reconectar con una vieja amiga, incluso si era solo para escapar de la creciente tensión en casa. Hicimos planes para encontrarnos durante el fin de semana, pero mientras colgaba el teléfono, mis ojos volvieron a la puerta vacía. Mark aún no había regresado, y no podía librarme de la sensación molesta de que las paredes de mi propio hogar se estaban cerrando sobre mí. El hombre con el que me casé, el hombre que estaba a mi lado en el altar, que prometió ser mi compañero en las buenas y en las malas, se estaba convirtiendo en un enigma. Y lo que es peor, empezaba a cuestionar si alguna vez lo había conocido realmente. La fachada de nuestro matrimonio comenzaba a mostrar grietas y me sentía impotente para detener el lento desenlace que parecía casi inevitable ahora. Pero poco sabía yo que las noticias de Linda convertirían esas grietas en fisuras abismales, cambiando el curso de mi vida de maneras que nunca podría haber anticipado. En la búsqueda de respuestas, pronto descubriría verdades incómodas que sacudirían los cimientos mismos de mi matrimonio y me obligarían a enfrentar la realidad de quien había permitido en mi vida. Pero poco sabía yo que el desenlace estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. El café era acogedor, escondido en una calle pintoresca, su encanto rústico un alivio bienvenido de la creciente tormenta dentro de mi mente. Linda lucía casi igual, su sonrisa aún contagiosa y sus ojos centelleando con el tipo de entusiasmo que puede levantar tus espíritus o, en mi caso, hacerte preguntar dónde había ido a parar tu propia emoción por la vida. Estoy tan contenta de que pudiéramos encontrarnos, Mary, exclamó, sosteniendo una taza caliente de chai latte en sus manos. Yo también, Linda. Entonces, ¿cuál es esa gran noticia que tienes?, pregunté, mis ojos encontrándose con los suyos a través de la pequeña mesa del café. Bueno, hizo una pausa, sus ojos desviándose como para atrapar sus pensamientos, me estoy casando. ¡Wow! Eso es una noticia fantástica. ¡Felicidades! Mi voz era sincera, pero no pude evitar sentir una punzada de envidia. ¿Quién es el afortunado? Las mejillas de Linda se sonrojaron de emoción mientras sacaba su teléfono.
Aquí, déjame mostrarte algunas fotos. Mientras pasaba por su galería, su expresión cambió de repente y me miró con una sonrisa culpable. Oh, antes de que se me olvide, mira esto. Acaba de comprar un auto nuevo. Me mostró la foto y mi corazón se hundió. Era un sedán azul oscuro, idéntico al que le regalé a Mark por su cumpleaños. La matrícula era aún más condenatoria, era el mismo auto. Sentí como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Linda, ¿cuándo consiguió este auto? El mes pasado, respondió, ajena a la agitación que me embargaba. ¿No es hermoso? Estaba tan feliz, dijo que era un regalo de un pariente lejano, punto. Un pariente lejano. La audacia de la mentira me golpeó como una bofetada en la cara. Linda, necesitamos hablar, finalmente dije, mi voz temblando con una mezcla de enojo y traición. El hombre con el que planeas casarte es mi esposo. Me miró, atónita, sus ojos agrandándose en incredulidad. ¿De qué estás hablando, Mary? Eso no puede ser posible. Pero al sacar mi propio teléfono y mostrarle fotos de nuestra boda, su rostro se volvió ceniciento. Dios mío, Mary. No tenía ni idea. No te disculpes. No lo sabías, dije, aunque la realidad se estaba hundiendo en mí, cada palabra como un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Tengo que irme, Linda. Hay algo que necesito hacer. Conduciendo a casa, mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, sorpresa, todas se mezclaban en una amarga poción que envenenaba cualquier rastro de confianza que tenía en Mark. Pensé en las noches tardías, la evasión, el olor a alcohol. ¿Cuán ciega había sido? Cuando llegué a casa, encontré a Mark sentado en el sofá, una cerveza en la mano, los ojos pegados a la televisión como si no tuviera preocupaciones en el mundo. ¿Dónde has estado?, murmuró, apenas mirándome. ¿Dónde he estado?, retruqué, mi voz elevándose con cada palabra. La mejor pregunta es ¿dónde has estado tú, Mark? ¿Dónde has estado cuando llegas a casa tarde, borracho y distante? Me miró, sintiendo finalmente la gravedad de la situación. ¿De qué estás hablando? Es, pariente lejano, el nuevo código para esposa, Mark. Por primera vez, vi un destello de miedo cruzar sus ojos. No sé de qué estás hablando, balbuceó. No me mientas, Mark, exploté, mi paciencia finalmente quebrándose. Tu juego se acabó. Conocí a Linda hoy, tu prometida. ¿O debería llamarla tu segunda víctima? La habitación quedó en silencio, la tensión lo suficientemente densa como para cortarla. Mary, ¿puedo explicar? No, lo interrumpí, mi voz temblando pero firme. No tienes derecho a explicar. Tienes que hacer las maletas y largarte. Y no te molestes en llevar el coche, eso se queda conmigo. Mientras lo veía recoger sus cosas, cada prenda de ropa un recordatorio doloroso de los años que había perdido con él y de la confianza que había destrozado, sentí una extraña sensación de claridad. Era como si el velo se hubiera levantado, revelando no solo la traición de Mark, sino también mi propia ingenuidad. Sí, la fachada se había agrietado de par en par, pero lo que yacía debajo era una mujer lista para reclamar su vida. Y mientras me preparaba para despedir a Mark, una cosa estaba abundantemente clara, la venganza no solo era un plato que se sirve frío, a veces, era el único plato que valía la pena servir. Después de echar a Mark, mis emociones eran un torrente, como una tormenta que no podía decidir si quería seguir rugiendo o disiparse. Pasé los siguientes días procesando la traición, la ira y el dolor. Linda tuvo la amabilidad de llamarme para preguntar cómo estaba. Había terminado con Mark de inmediato, sus sentimientos de emoción por su próxima boda reemplazados por una sensación de temor y traición. Prometimos ponernos al día de nuevo pronto, en circunstancias mejores. Pasó una semana y las cosas de Mark aún estaban en un rincón, un recordatorio doloroso de los años que había desperdiciado con él. Una llamada de un abogado interrumpió mis pensamientos.
¿Es usted Mary Johnson?, preguntó la voz al otro lado. Sí, lo soy, respondí cautelosamente. Llamo desde el bufete de abogados de Brown y Asociados. Su esposo, Mark Johnson, ha solicitado el divorcio y nos gustaría concertar una cita para discutir los procedimientos. Mi corazón se hundió por un momento, pero luego se recuperó. Era como si el universo me estuviera ofreciendo una plataforma para la venganza, y estaba más que dispuesta a subir al escenario. Muy bien, dije, manteniendo mi voz firme. Continuemos. El día de la reunión, entré en el despacho de abogados vestida con mi atuendo más profesional, un fuerte contraste con la mujer desaliñada que Mark había dejado una semana antes. Mark ya estaba allí cuando llegué y pude ver una expresión de sorpresa cruzar su rostro. Evidentemente, no esperaba que me viera tan compuesta. «Mary, ¿te ves bien?», balbuceó. «Mejor de lo que he estado nunca», respondí con brusquedad, especialmente ahora que mi vida tiene un parásito menos chupándole la alegría. Mark se estremeció ante mis palabras y nos sentamos frente a frente, separados por una larga mesa que bien podría haber sido un abismo. El abogado empezó: «Hablemos de los bienes. Según entiendo, señora Johnson, usted es la principal proveedora. ¿Cómo desea dividir los bienes? Dado que he estado manteniendo financieramente nuestro estilo de vida casi en su totalidad, diría que tengo derecho a quedarme con la casa y el coche», dije, con los ojos clavados en los de Mark. «El coche fue un regalo», protestó Mark. «Debería poder quedármelo». «El coche fue un regalo de cumpleaños de mí para ti», reté, «pero cuando elegiste violar la confianza sobre la cual se dio ese regalo, renunciaste a cualquier derecho sobre él». El abogado carraspeó, obviamente incómodo con la tensión. Legalmente hablando, los regalos dados durante el matrimonio generalmente se consideran propiedad conyugal y están sujetos a división. Sin embargo, la intención puede ser un factor. «¿Intención?», preguntó Mark. «Correcto», continuó el abogado. Si el regalo estaba condicionado a ciertos comportamientos o expectativas que no se cumplieron, se podría argumentar que el regalo debería devolverse al donante. Sonreí, saboreando el momento. ¿Y qué podría ser una condición más fundamental que la lealtad y honestidad en un matrimonio? Condiciones que claramente no has cumplido, Mark. La cara de Mark se ruborizó y supe que lo tenía acorralado. «Está bien, quédate con el coche», finalmente cedió. «Pero quiero la mitad de los ahorros». «De hecho», intervino, mi voz goteando satisfacción, «como te gustaba tanto mentir, permíteme revelarte algo. Mis ahorros incluyen una cuenta prenupcial que tenía mucho antes de que entraras en mi vida. Y según nuestro acuerdo prenupcial, eso se queda conmigo». El abogado hojeó algunos papeles y asintió. «Sí, el acuerdo prenupcial especifica que cualquier ahorro o bienes acumulados antes del matrimonio seguirán siendo propiedad individual». Mark lucía derrotado, sus ojos finalmente bajando a la mesa como si el peso de su engaño finalmente lo hubiera alcanzado. «Así que», dije, levantándome, «parece que te marchas con casi tanto como trajiste a este matrimonio, prácticamente nada. Ah, y no te molestes en impugnar el divorcio. No tienes argumentos». Mientras salía de esa oficina, sentí una combinación de alivio y empoderamiento. Había tomado el control, recuperado mi vida y le había dado a Mark las consecuencias que tan ricamente merecía. Pero tan satisfactorio como eso fue, también fue una llamada de atención, un recordatorio cruel de nunca permitir que nadie me diera por sentada de nuevo. La revelación no solo se trataba de revelar las mentiras de Mark, se trataba de desechar mis propias dudas, defender lo que merecía y negarme a ser la tonta de nadie nunca más. Con Mark fuera de mi vida, sentí que finalmente podía respirar, como si hubiera estado bajo el agua durante años y acabara de romper la superficie. Era el fin de un capítulo oscuro, pero también el comienzo de lo que eligiera escribir a continuación. Y esta vez, la historia sería escrita bajo mis condiciones, con tinta que nadie más pudiera borrar o reescribir.